Quiero saludar a Clemencia Mayorga, ella preside el Colegio Médico de Cundinamarca. Doctora Mayorga, feliz año. Muchas gracias, Julio. Feliz año para ti y para todos los oyentes. Con esta última noticia que frustra la expectativa de precisamente el apoyo a la salud por parte del gobierno y que llega en un porcentaje que no alcanza ni la tercera parte de la expectativa, ¿usted cree que estamos ahora sí entrando en el final del actual sistema y abriendo la puerta para la estatización de la salud en Colombia? Pues Julio, la verdad es que yo no creo que el actual sistema, yo creo que estamos entrando en la crisis más profunda de las últimas décadas del sistema de salud, pero pues esa no es una crisis financiera, es lo que tiene que entender la gente, sino que al final es una crisis de salud y de vida, es una crisis de pacientes, es una crisis de servicios cerrados, es una crisis donde clínicas y hospitales van a ser los primeros afectados y por supuesto clínicas y hospitales en una situación económica difícil, pues lo que se ven obligados es a cerrar los servicios menos rentables, a despedir trabajadores. Eso hace que las citas médicas entonces no estén como ahora, que ya son demoradas en muchos casos por falta de talento humano, sino que se demoren más. Es decir, la crisis es una crisis humanitaria de grandes proporciones ligada a esta crisis financiera. Entonces parecería que se trata de una cifra, pero en realidad se trata de una crisis humanitaria y esa es la preocupación, Julio. Y si me permites, es que aumentar solamente la inflación más el 0.16%, es que el aumento real, más allá de la inflación, fue del 0.16%, porque según la resolución, el 5.2% fue inflación y el 0.16% tiene que lidiar con el aumento del envejecimiento, el aumento de enfermedades crónicas, unas metas incluso, fíjate lo paradójico, que pone el gobierno en su resolución que están muy bien puestas, es decir, aumentar coberturas en el 10% de ciertos programas, claro, pero todo eso requiere recursos. Entonces, no se explica uno cómo esta decisión pues va ligada a un aumento de la expectativa de mejor salud, como lo dice el gobierno, de mejor acceso, acceso incluso en las zonas rurales y dispersas, donde están los hospitales públicos que van a ser unos de los más afectados en este año. Doctora Clemencia, pero fíjese usted, y lo señalaba hace un instante un oyente que participa en nuestro tema del día, que el gobierno pues justifica esto a través de unas explicaciones que van desde la corrupción en algunas EPS hasta los sobrecostos. De manera científica, ¿cómo se le puede demostrar al gobierno que este incremento no va a servir? Porque es que finalmente aquí ya toca es aplicar una estrategia en donde se pueda demostrar al público general y al gobierno que la plata no alcanza y no va a alcanzar. Claro, esa es una pregunta muy buena. Fíjate que nosotros, organizaciones médicas, que presentamos un proyecto de ley al Congreso de la República que fue acumulado, en teoría fue acumulado con el del Gobierno Nacional, que es el proyecto de ley 135, propusimos en ese proyecto de ley que el estudio para la sustentación de la cifra que debe aumentar la UPC debe ser un estudio técnico independiente al Ministerio y a las EPS. Es decir, tiene que ser a través de la revisión técnica, histórica y las proyecciones de aumentos de enfermedades, de nuevas tecnologías, de precios de medicamentos, del dólar, es que son demasiadas variables porque tú sabes que toda la tecnología, por ejemplo, nueva que llega a salud, pues está valorada en dólares finalmente. Entonces, todas esas variables deberían ser estudiadas, valga la redundancia, mediante un estudio técnico independiente que demuestre cuál es ese aumento real que se debe hacer.
pero lamentablemente no estamos asistiendo a eso, y eso hay que decirlo, Julio, a pesar de que el gobierno tiene en este momento el manejo de las principales EPS del país. Es que el gobierno está manejando 29 millones de afiliados, están en EPS intervenidas, es decir, que están en manos del gobierno. Entonces, yo sí creo que seguramente aquí vamos a asistir a una sentencia finalmente de la Corte Constitucional, porque fíjate que en la sentencia, en el auto 875 del 2024, la Corte Constitucional le hizo una llamado de atención al gobierno nacional diciéndole que la UPC era insuficiente. Es decir, la Corte Constitucional advirtió esto en un auto de mayo del 2024. Así que el gobierno nacional tuvo todo el tiempo para adelantar ese estudio técnico que seguramente, Julio, así lo esperamos nosotros, la Corte Constitucional va a terminar diciendo ese estudio técnico hay que hacerlo. Lamentable que el Congreso de la República no nos hubiera escuchado en esa propuesta tan importante, y fíjate que entonces se volvió el tema de aumentar la UPC un tema político y no técnico entre el gobierno nacional y las EPS. Y déjame decir algo respecto a la corrupción, respecto a las ineficiencias del sistema de salud. Completamente de acuerdo que hay que combatirla con toda la severidad, y a la cárcel quien tenga que ir, de los gobiernos anteriores, pero también de este gobierno, porque ahí están los líos del señor Urán y los audios y demás. Quien tenga que ser, pero eso no puede ser una razón para condenar al sistema de salud, a los pacientes y a los trabajadores de la salud a una crisis como la que podemos estar en este momento viendo para este año. Doctora Mayorga, muchas gracias por atendernos, y bueno, ojalá que haya una reflexión sobre el tema eminentemente técnico y superemos esta preocupación sobre el futuro inmediato de la salud de los colombianos. Nuevamente un feliz año. Muchísimas gracias, Julio. Feliz año para todos.